Al igual que los delegados multicast, también podemos tener eventos de esta forma que también son llamados cadena de eventos o eventos encadenados. El principio es el mismo que en los delegados. El evento será capaz de tener asignada una lista de eventos y estos se ejecutarán de manera síncrona, es decir, deben terminar de ejecutarse un evento para pasar al siguiente. Para ver cómo se utiliza en la práctica este tipo de eventos, he agregado un método que pueden observar aquí. Este coincide con la firma del delegado debido a que regresa un void y recibe un tipo pago y un tipo alerta. Lo que hace este método es bastante sencillo. Simplemente imprime un mensaje con el tipo de pago recibido y luego pide presionar X para continuar. En la vida real podría pedir, por ejemplo, una contraseña si es correcto o si el usuario ingresó X significa que el estatus es true y se puede continuar con la operación. En caso contrario, indica que la operación es cancelada. Para suscribir un evento o agregarlo a la lista de eventos, que es lo que estamos haciendo en este video, para ver eventos encadenados, entonces voy a hacer lo siguiente: fm.cambio forma pago más igual a fm continuar proceso pago. Probamos. Agrego uno, por ejemplo, tarjeta. Nos indica que la forma de pago seleccionada es tarjeta. Si presionamos X, nos indica una confirmación recibida, por lo tanto la operación es confirmada o se puede continuar. Probando nuevamente, si elegimos igual una forma válida, pero no tecleamos X, nos dice que el estatus de la operación es cancelada. Recuerden que si importa cuando asignamos un miembro evento, debido a que si lo asignamos, por ejemplo, después de asignar un tipo valor a tipo, aquí, como pueden ver, primero hicimos esto de agregar un evento y luego hicimos esto de asignar un tipo, setear o un tipo. Si pasara este para después de cuando asignamos un valor a tipo, en este caso nunca se ejecutaría el segundo, porque primero estaría asignando, iría a esta parte, aquí se ejecutaría este método, pero nunca pasaría al siguiente, porque lo estamos agregando a la lista de eventos después de esta acción. Podemos comprobarlo también después de haberlo cambiado. Aquí si elegimos una forma de pago válida, ya no nos está pasando a los eventos que queremos. Simplemente nos indica la forma de pago seleccionada, pero en realidad nunca pasamos por este evento, debido a que se asignó después de asignar el tipo.